Buen día, a continuación nos presentaremos el riesgo país. Buen día, a continuación nos presentaremos el riesgo país. El grupo número 2 está conformado por Cristian Falla, Cristel Lara, Daniela Carcus, Dixie Sanabria, Elisa Bravo, Iris Figueroa, Josué Méndez, Julio Tebalán, Lilian Solís, Melanie Perén, Yandira Pérez y su servidor, Jonathan Monzón. En el contenido de esta presentación veremos el riesgo país, riesgo soberano, riesgo de transferencia y las calificaciones de riesgo. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es el riesgo que se tiene en un país frente a las operaciones financieras internacionales. Afecta sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de una prima de seguro. El riesgo país dio origen debido a que los sistemas financieros internacionales se dieron cuenta que para tener relaciones comerciales con el sistema financiero de otros países, este generaba un riesgo para ellos, debido a que tenían que tener en cuenta la política del país, el sistema económico y social que el país al cual tenían relaciones comerciales tenía referente hacia ellos. Factores del riesgo país. Tenemos la veracidad de los datos macroeconómicos, el riesgo político, los indicadores de deuda, una buena calificación crediticia, la estabilidad y la solvencia que tenga el sistema bancario, la financiación a corto plazo, el acceso a mercados de capitales y cómo se maneja la inflación en el país. ¿Cómo se mide el riesgo país? Normalmente el más famoso es por la entidad financiera JP Morgan, el cual mide por puntos básicos en relación a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Riesgo país para Guatemala. La agencia calificadora de riesgo Standard Poor's anunció que elevó la calificación de riesgo país de Guatemala y esta pasó de ser una BB- a una BB con una perspectiva estable. Dicha mejora se respalda por la resiliencia que presenta la economía guatemalteca, así como por su larga trayectoria de estabilidad macroeconómica. En el informe de la entidad Standard Poor's también menciona que Guatemala es una promotora de programas de inversión que maneja bien el nivel inflacionario para nuestro país y que su nivel de endeudamiento es estable, por lo cual tenemos esa mejora en la calificación de riesgo país. Buenos días, a continuación explicaré en qué consiste el riesgo soberano. Buenos días, a continuación explicaré en qué consiste el riesgo soberano. Buenos días, a continuación explicaré en qué consiste el riesgo soberano. Buenos días, a continuación explicaré en qué consiste el riesgo soberano. Buenos días, a continuación explicaré en qué consiste el riesgo soberano. Buenos El riesgo soberano es la posibilidad de impago de la deuda de los estados o países emisores por razones económicas o financieras. Este riesgo atiende tanto al gobierno central como a las comunidades autónomas, municipalidades y a los organismos supranacionales. Los gobiernos emiten deuda para financiar sus necesidades financieras. Esta se representa por cualquier instrumento de deuda como bonos o préstamos que estén garantizados por los tesoros públicos. La deuda soberana puede ser adquirida por los inversores de cualquier país del mundo, quedando así expuestos al riesgo de crédito de las emisiones soberanas. En cuanto a la calificación crediticia soberana y su evaluación, se consideran variables como la política económica. Acá se analizan indicadores relacionados con la deuda del sector público y el PIB, el crecimiento del PIB, la inflación, el saldo de la balanza de pagos, la tasa de crecimiento de la población. En cuanto al sector económico, pues acá se ven indicadores como inversión respecto al PIB, la cuota de mercado, la diversidad geográfica de los mercados, la composición de las exportaciones de materia prima y productos manufacturados. En cuanto a las variables de estrés, consiste en cómo reaccionaría el país ante una crisis financiera y ante esto se analiza como la flexibilidad del mercado laboral, la reacción del consumo doméstico, el aumento del desempleo. En las variables de riesgo político, pues se analizan situaciones que pueden afectar al país como una guerra,
Esto pues perjudica al país con la reputación, y también otros aspectos que se analizan es si pertenecen a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperativa y el Desarrollo Económico, la Unión Europea, entre otros. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, abordaremos el tema de riesgo de transferencia. Este riesgo es la posibilidad de que un país no pueda hacer frente a sus obligaciones debido a la escasez de divisas que pueda llegar a tener en algún momento determinado. Esto como consecuencia de situaciones económicas o bien derivado de restricciones por parte del gobierno que lo puedan impedir. En el caso de Guatemala estamos hablando en que se tienen quetzales. Sin embargo, es muy difícil lograr conseguir la divisa, ya sea dólar o euros, ya sea el caso. Los principales factores que se ven identificados en el riesgo de transferencia son los siguientes. En el primer punto está un grave desequilibrio de la balanza de pagos. Esto significa que el país está gastando más en transacciones internacionales de lo que está recuperando con exportaciones. El siguiente es la salida masiva de capitales, en la cual los inversores pierden la confianza en la estabilidad económica de un país y como resultado retiran todas sus inversiones y activos que pudieran tener de una manera muy rápida y significativa. El siguiente punto es el impago de la deuda externa privada, que esto quiere decir que es la incapacidad de una entidad privada para poder cumplir con sus obligaciones de pago que ha adquirido con acreedores extranjeros. El siguiente punto es la devaluación de la moneda, que como bien sabemos es un proceso en el que la moneda nacional se deprecia con relación a monedas extranjeras. Y generalmente esto está gestionado por una autoridad como el Banco Central. El siguiente punto son las guerras y revoluciones. Estos eventos pueden generar un ambiente de alto riesgo de transferencia, más que todo por la inseguridad jurídica que pueden llegar a tener, las restricciones de repatriación de los beneficios e incluso la paralización de las operaciones. Luego tenemos las catástrofes naturales, que de igual manera que sucede con las guerras y revoluciones, esto aumenta el riesgo porque genera incertidumbre, puede llegar a generar pérdidas financieras y representa desafíos operativos. Luego tenemos lo que son las expropiaciones y nacionalizaciones. Esto puede llevar a la pérdida de activos y de propiedad de inversores y puede reducir la rentabilidad de las empresas extranjeras. Y de igual manera, esto crea una inseguridad jurídica. Luego tenemos lo que son los incumplimientos de compromisos y contratos. Esto genera una inseguridad jurídica y desconfianza en la aplicación de contratos. Esto puede hacer que las empresas extranjeras decidan simplemente no invertir en el país debido a esta incertidumbre. A continuación veremos los casos especiales en los cuales el riesgo de transferencia se ve casi nulo, como lo es la unión monetaria. Un claro ejemplo de este caso es la eurozona, en la cual diversos países del continente europeo han adoptado el euro como divisa principal. Y el siguiente caso es el uso de la moneda de otro soberano. El ejemplo que tenemos para este punto es El Salvador, ya que, como bien sabemos, adoptó el dólar estadounidense como principal divisa. Muchas gracias. Buenos días. La calificación de riesgo es la percepción que tiene sobre la capacidad de un emisor al hacer frente a las obligaciones, siempre y cuando de acuerdo a los términos y a los plazos acordados. Pues estas calificaciones son emitidas para representar la opinión del riesgo para ese periodo y los valores que estén analizando. Pues a esto no quiere decir que vaya a ser una recomendación para comprar, vender o poder mantener instrumentos, por lo cual esto se considera los precios de mercado, ni mucho menos las estrategias de inversión. Pues también nos indican que la obligación de la calificación de riesgos, pues solo existen en algunos, pues en otros los emisores van a calificar de manera voluntaria como una muestra de transparencia y para el acceso utilizan varias fuentes o financiamiento. Dentro de la importancia, pues es necesario para evaluar el desarrollo del mercado y capacitarlas, ya que permite el desarrollo
de la entidad crediticia. Esta herramienta pues sirve para la toma de decisiones financieras dentro de una economía globalizada, ya que esto pues se ha convertido en estándares internacionales que van a medir el riesgo en base a los lineamientos consistentes. También permite tener un análisis de mercados comparativos con otra empresa, cumpliendo las obligaciones que se vayan a hacer legalmente. También facilita el acceso a otras operaciones y el acceso a fondos del mercado local e internacional. El uso en los inversionistas es que pues es el sustento de las decisiones que vayan a tomar de acuerdo a las inversiones y estructuración de portafolios de las reaseguradoras. Los clientes pues ellos lo utilizan como herramienta para poder diferenciar a las empresas similares y en el mercado para tener la fuente de información objetiva y oportuna.